Compañeros y tutora, mi nombre es Lady Paola García Romero y me encuentro acompañada de mi compañera Gina Marcela Cañas. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre los factores que influyen en la toxicidad de los gases y los metales, ¿cierto? Vamos a hablar un poco de las características tanto de los metales como de los gases, la forma en que estos pueden ingresar a nuestro cuerpo y algunas formas de prevención de estos. Bueno, una de las características de los metales es que primero eh, se corren y se oxidan con facilidad al tener contacto con el agua, presentan magnetismo metal y tienen capacidad para resistir esfuerzos de compresión, torsión y flexión sin deformarse. Y también es importante tener en cuenta que provienen de minerales que integran la corteza terrestre y tiene una alta densidad. Es importante tener en cuenta que los metales tienen muchas propiedades que son aprovechables en los procesos de producción, pero implican un alto riesgo de exposición y no solo para quienes lo manipulan, sino también para el ambiente y las comunidades. Bueno, y las características de los gases es que ellos adquieren como tal la forma en, digamos, en el recipiente en el cual ellos se encuentren. No tienen volumen ni formas propias y cuando se encuentran en el mismo recipiente se mezcla totalmente y uniforme y son incoloros. Forma en que los metales y gases ingresan al cuerpo. Las vías principales son la vía inhalatoria, la vía dérmica, la vía digestiva y la vía parental. En la vía inhalatoria es la vía de entrada más importante para la mayoría de los agentes químicos. La magnitud y consecuencias de la entrada de agentes químicos por esta vía están sujetas a una serie de factores, como la cantidad de sustancia presentes en el aire, la forma física de la sustancia. En él podemos ver lo que son los gases, los vapores, los aerosoles sólidos o líquidos y las fibras. La segunda es la vía dérmica. Esta vía, los agentes pueden producir dos tipos de daño, como lo son el daño local o tópico, es decir, una afectación de la piel por contacto con el agente, sustancias corrosivas y ácidos fuertes. Y está el daño sistémico, que es los efectos tóxicos en tejidos alejados de la vía de absorción. Los principales factores a tener en cuenta para determinar la magnitud y consecuencias de la entrada de agentes químicos por esta vía son la concentración del agente químico, la forma física de la sustancia, la solubilidad, el tamaño de la partícula, el estado de la piel y el área expuesta. Tenemos también la vía digestiva. Esta vía de entrada es menos frecuentemente que las anteriores. Se pueden ingerir agentes químicos mediante la deglución accidental, por consumo de alimentos y bebidas contaminadas o la deglución de partículas procedentes del tracto respiratorio. La velocidad de absorción del agente depende de los diferentes factores, como lo son las propiedades fisioquímicas del agente químico, la cantidad de alimentos presentes en el tracto gastrointestinal, el tiempo de permanencia en cada parte del tracto gastrointestinal, la superficie de absorción y la capacidad de absorción del epitelio, el pH local, el peritalismo y las secreciones. Por último tenemos la vía parental. A través de esta vía el agente químico entra en contacto directo con el torrente sanguíneo. La penetración se produce a través de una lesión traumática y los casos más frecuentes suelen ser a través de las heridas abiertas por inyección o por punción. Efectos tóxicos de los metales. Está el mercurio. La exposición a este tóxico ocasiona irritación de la piel, mucosa y sensibilización de la piel. El cadmio, este metal es sumamente tóxico, además de cancerígeno. El plomo, este tiene unos síntomas precoces
como fatiga, dolores de cabeza, dolores óseos, dolores abdominales, trastornos del sueño, dolores musculares, impotencia y trastornos de conducta. El cobre es una sustancia esencialmente a la vida humana, pero en altas dosis puede causar anemia, daño del hígado y del riñón, irritación del estómago e intestino. Y está el estaño, que se aplica principalmente en varias sustancias orgánicas. A pesar de su peligro, son aplicados en gran número de industrias como lo que son las empresas de pintura, de plástico, y también se utiliza mucho en la agricultura, como lo son a través de los pesticidas. Efectos tóxicos de los gases. Los pacientes pueden presentar cuadros clínicos dependiendo de la sustancia involucrada y obviamente por la cantidad. En los gases irritantes y solubles, digamos como el amonio, se genera lesión inmediata dada por las manifestaciones de obstrucción en vías respiratorias y esta puede generar tos, disnea, dolor de cabeza o en casos severos edema pulmonar. Los gases irritantes solubles, digamos como el cloro, afectan todo el árbol respiratorio llegando hasta el epitelio alveolar. Una de las medidas preventivas es tener siempre las hojas de datos de seguridad de todos los productos químicos, solo hacer mezclas según las recomendaciones del fabricante, rotular de manera adecuada todos los recipientes que contengan sustancias químicas, un adecuado uso de ropa de trabajo, elementos de protección personal. Todo trabajo que genere riesgo de emisión de vapores debe hacerse al aire libre o bajo ambientes controlados con adecuada extracción de dichos vapores y obviamente pues que el personal tenga una buena capacitación al momento de manipular dichas sustancias. Espero que este video sea de mucha utilidad. Muchísimas gracias.